La carta a los Efesios, como hemos estado tratando en estos últimos meses, semanas, es una carta que nos da muchas enseñanzas a nosotros como cristianos, en especial la iglesia en sentido general. Porque como dijimos en la semana antepasada, los capítulos 1 al 3 tienen que ver con la teología de esa unidad que Dios pudo producir desde antes de la fundación del mundo, de que judíos y gentiles estuvieran hoy en día formando la iglesia. Y vimos precisamente temas profundos, inclusive analizamos la oración del apóstol Pablo, que no era una simple oración, hablando cómo Dios en su soberanía pudo hacer esto, que era un misterio para toda la raza humana, especialmente los judíos, y cómo Dios lo logró. Sin embargo, el apóstol Pablo, un maestro en comunicar las grandes verdades del evangelio, él no se queda simplemente en eso. Él empieza inmediatamente en el capítulo 4, puesto que ya Dios logró esto en cada uno de nosotros y ha formado su iglesia conforme a su voluntad. Entonces, él empieza diciendo, solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu. Todo lo que él le ha hablado en los capítulos 1 al 3, él inmediatamente introduce el capítulo 4, ahora hablando de esa vida práctica que debe de reinar en cada uno de nosotros, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y él hace fuerte énfasis precisamente en esto. Él habla de la actitud que debemos de tener, humildad, mansedumbre, soportarnos con paciencia. Él habla de que pertenecemos a un mismo cuerpo, tenemos un espíritu, un mismo espíritu, un Dios y Padre de todos, un Señor, una fe, un bautismo, tantas cosas que nos unen a usted y a mí. Y finalizando esta porción, él habla precisamente de cómo Dios levantó personas y dio dones para capacitar y que cada uno pueda cumplir su función para la cual Dios le ha llamado. Porque es así que dice allí el texto, que todos podemos crecer, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, ¿qué hace? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora entonces el apóstol Pablo continúa hablando sobre esto, y luego de expresar esa unidad en el Espíritu, ahora él nos va a hablar de una iglesia renovada. Posiblemente en su Biblia usted puede tener como título la nueva vida. En esta versión aquí dice con relación a la vida anterior. Lo cierto es que el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es una iglesia renovada. Vimos hace un tiempo una iglesia gloriosa. Queremos hablar ahora de una iglesia renovada. Y Pablo entonces inicia el versículo 17 diciendo lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que Pablo va a hablar ahora es algo muy importante que deben de prestarle atención, y él insta ahora a los hermanos que presten mucha atención con la autoridad que el Señor le ha dado para hablar. Él hace énfasis diciendo, digo y requiero. O sea, yo quiero, lo que yo estoy diciendo, yo quiero que ustedes, ya sea que lo dejen de hacer o que empiecen a hacer tales o cuales cosas que voy a mencionar. Por eso digo y requiero. Usted dice una cosa y requiere. ¿A cuántas cosas usted dice? Pero no todas las cosas necesariamente son cosas que usted quiere. Usted está hablando. Todos expresamos palabras, estamos diciendo cosas. Ahora, cuando usted dice algo y requiere algo, es porque está esperando que las personas, en este caso el apóstol Pablo, que están recibiendo la carta, hagan eso que él está pidiendo. ¿Y qué dice allí? Que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo no está diciendo no anden como los gentiles, sino como los otros gentiles. Recuérdense que la iglesia de Éfeso estaba compuesta por judíos y gentiles. Y cuando Pablo habla de los otros gentiles, se refiere a aquellos que no son judíos, pero que no conocen al Señor.
aquellos que están en el mundo sin Cristo, como le menciona en el capítulo 2, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Yo digo y requiero en el Señor, porque Pablo, su autoridad siempre sabía que venía del Señor. Y todo, inclusive si se iba a gozar, todo era en el Señor. Pablo nunca quitaba al Señor de lo que él decía, porque obviamente lo que él está diciendo es algo que agrada al mismo Señor. Y miren aquí, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, aquellos que no conocen a Dios. Ustedes saben, hermanos, y como mencioné hace un tiempo, en Éfeso estaba el templo famoso de la diosa Diana o Artemisa, y había alrededor de los muros de este templo una zona de protección, pudiéramos decir, para que cualquier persona que cometiera cualquier delito alguno no podía ser apresado cerca del recinto. Así cuenta la historia. Y por consiguiente, creció una gran población de maleantes, salteadores y toda clase de pecados que él lo va a mencionar más adelante. Pero con relación a esto, Pablo sabe que hay personas, entre ellos, que vinieron de ese grupo de personas que hacían cosas tan terribles como esa. Y posiblemente ustedes ven personas que vienen a la iglesia, hacen una profesión de fe y usted lo ve y siguen haciendo la misma cosa. Es muy fácil decir se convirtió. Hay personas que han dicho, que han inclusive hasta cambiado el término. Ah, no, él levantó la mano. Yo no sé. Hoy, ¿cómo yo sé si se convirtió si no ha dado fruto digno de arrepentimiento? Hay personas que pueden por emoción levantar la mano. Hay personas que se paran. Por eso es bueno escuchar su testimonio. Porque ustedes ven personas que hablan y dicen, bueno, yo recuerdo que una vez estaba ahí, hicieron el llamado, me paré, no me di cuenta, estaba ahí. Pero nunca dicen que tuvieron un encuentro personal con el Señor. Simplemente que estaban ahí, que como que algo la movió y se pararon. Y así mismo pasa. Siguen viviendo una vida en pecado y muchas veces puede que no hayan realmente entregado su vida a Cristo. Pablo está hablando a creyentes aquí y él está diciendo, ya no anden como lo hacían o como lo hacen las personas de este mundo. Hay creyentes que hoy en día hay que decirle precisamente esto: ya no andéis como los otros gentiles. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada en la carne. A la carne. No, el cristiano tiene que vivir como cristiano. Yo no puedo parecerme o vivir conforme al mundo. ¿Cuántas cosas hay en mi vida que posiblemente se parezca a los otros gentiles, a las personas que no conocen de Dios? Ustedes saben la crisis de identidad que hoy en día hay entre muchas personas y cómo distinguir a un cristiano de un inconverso si ya se visten iguales, hablan iguales, piensan iguales. ¿Cómo podemos determinar esto? Y cuidado entonces si alguien dice, usted es un cristiano chévere, usted es una cristiana chévere. Cuidado con eso, porque posiblemente lo vean como parte de usted y no se sientan incómodos en decir una mala palabra delante de usted. Y no se sientan incómodos en ponerle a hacerle algo que ellos saben que está mal, pero como usted es un cristiano chévere de lo de ahora, eso no es nada, ¿no? Eso no es nada. Él bebe, eso es un cristiano chévere, porque como uno no va a estar en una iglesia sentado ahí una hora escuchando a un pastor predicando y con este calor. El razonamiento de impío, dice la Biblia, pensamiento de impío es pecado. Y Pablo quiere hablar de una iglesia renovada, y eso es lo que queremos comunicar en esta mañana. Hermanos, debemos de ser una iglesia renovada. Ve a su alrededor cómo están viviendo muchas iglesias, cómo viven muchos creyentes, cómo visten muchas hermanas, cómo hablan muchos jóvenes. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y Pablo entonces, con relación a esto, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que todavía están en el mundo de pecado,
él va a dar una descripción, precisamente lo mismo que él hace en el capítulo 2, cuando dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo entonces, hablando precisamente allí de aquello que cuando estaban sin Cristo, lo que ellos hacían, precisamente retomando esta idea, vuelve y menciona cómo andan los hombres, las mujeres que no conocen de Cristo, los otros gentiles. Dice allí en primer lugar, en el capítulo 4, versículo 17, la parte final, que andan en la vanidad de su mente. La mente vana le dirige. La palabra vanidad tiene mucho significado, de acuerdo al contexto, pero aquí se está hablando de la futilidad, básicamente. Todos los esfuerzos del hombre, en sentido general, para alcanzar la felicidad, para alcanzar cosas que solamente se encuentran en el Señor, no lo va a conseguir. Y muchas veces hay tantas frustraciones, gente que aparenta ser intelectuales, gente que aparentan ser de mentes brillantes, andan en una vida confundida en esta tierra, andan en la vanidad de su mente. Y hay una característica interesante aquí. Cuando una persona está sin Cristo, anda precisamente de esta manera. Nosotros tenemos la mente de Cristo, qué bueno es el Señor, que podemos pensar como el Señor, que podemos hablar como el Señor. Y Pablo habla de esto más adelante. Pero el inconverso, la persona que no tiene a Dios en su corazón, anda en todas las cosas que se le ocurren por la mente. Y tantos fracasos y tantas cosas, porque lo que lo dirige es su propia mente, su propio razonamiento, su propio entendimiento de las cosas. Pero al final es una mente vana, es un asunto sin fruto, es un asunto que no van a alcanzar las cosas más importantes de esta vida, porque andan sin Dios y sin esperanza en esta tierra. Por más que el hombre se afane y gane grandes riquezas y tantas cosas, aún así anda en la vanidad de su mente. Que Dios guarde nuestros corazones, que Dios guarde nuestras mentes de poder cargarnos de tantas cosas que nos hagan pensar que es allí donde vamos a encontrar el verdadero gozo o la verdadera felicidad. Hermano, el cristiano no puede andar en la vanidad de la mente. El corazón, la mente, todas esas cosas son engañosas. Cuando nosotros estamos en Cristo y servimos a Cristo, aunque las cosas aparentemente no nos vayan bien desde el punto de vista humano, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, Pablo está diciendo que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente. Y dice allí, el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es como una cadena. Una cosa se conecta con la otra. Andan en la vanidad de su mente, pero su entendimiento está oscurecido. Están en tinieblas. Mentes que parecen brillantes son mentes oscuras porque tienen el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor, el Señor nos ha dado una nueva perspectiva de la vida misma. Por eso es que ustedes ven personas que se convierten y dicen, ay, yo veo el mundo como de otra forma ahora. Eso lo hace el Señor. Porque esa mente vana, ese entendimiento entenebrecido, el Señor lo cambia. Nosotros ya no andamos en oscuridad, nosotros andamos en luz. La Biblia presenta nuestro traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y
Pablo, recuérdense que había una frase popular de letras efesias, enciendo libros y cosas que tenían que ver con hechicería. Se llegó a popularizar porque Éfeso era muy conocido en eso. En un momento hubieron personas que practicaban la magia y entregaron ¿qué? Sus libros y lo quemaron. Dice la palabra del Señor. Y eran libros costosos. Imagínense que personas de esas que ya habían entregado su vida al Señor, Pablo dice, ustedes no pueden andar como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y dice allí más, ajenos de la vida de Dios. Están totalmente lejos, están totalmente alejados de la vida que Dios ofrece. Porque obviamente su mente no le permite entender estas cosas. Su mente oscura no lo hace orientarse hacia la vida que Dios ofrece. Porque un inconverso no viene al Señor. Por eso creemos claramente que nadie viene al Padre sino es por Jesucristo. Por eso creemos claramente que Dios tiene que convencer a la persona. No importa qué tan bien se predique, qué tan bien se cante, qué se haga en la iglesia. ¿Cuántas veces usted le dice que va a tener la vida color de rosa? Si Dios no convence a la persona, no va a dar ese paso de fe. Y muchas veces pecamos porque pensamos que es alguien que tiene el poder de convertir a alguien. Si yo digo eso, entonces tengo que afirmar por otro lado que el Espíritu Santo no hace nada en la vida de la persona. Yo no regenero a nadie. El Espíritu Santo es que regenera. El Espíritu Santo es que transforma. Nosotros simplemente hacemos el llamado externo. El llamado interno lo hace el Señor. Esta radiografía que está presentando el apóstol Pablo del impío lo hace estar obviamente ajeno de la vida de Dios. Ajeno totalmente de esta realidad. Y por eso ven el mundo como algo agradable, como lo mejor. ¿Y tú crees que yo me voy a sentar en una iglesia ahí? No, hombre, no. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. Y a menos que Dios obre en ese corazón, no se van a acercar al Señor. Esa es la realidad. ¿Cuánto se invierte muchas veces para que las personas se conviertan? ¿Cuántos recursos invierten las iglesias? Pero si no es el Señor que obre los corazones, seguirán andando en tinieblas. Por eso es que usted y yo debemos de darle gracias al Señor, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y dice allí que eso tiene una razón de ser, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cerraron su mente, endurecieron sus corazones. Y obviamente la Biblia también habla por otro lado que Satanás cegó el entendimiento de ¿qué? De ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de Cristo. Lo que Dios ha hecho es una obra maravillosa. Y esa vida de pecado se manifiesta de diferentes formas. Dice allí en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, no tienen vergüenza, se entregaron a la lascivia, todo tipo de placeres, inmoralidades, para cometer con avidez toda clase de impureza. Se excedieron más de lo debido. No le importan los derechos de los demás, no le importa el sentimiento de otras personas. Su vida de pecado, esa es su vida y punto, y nadie que se mete en eso. Usted ve personas cometiendo inmoralidades y ya nada es nada, entregados a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo no sé si usted ha podido presenciar, ha pasado, ha escuchado las famosas marchas gay que se han realizado en nuestro país. Cómo
Eso es un desprendimiento total de todo lo que estamos viendo aquí. Personas que si no lo agarran, si no lo amarran, salen hasta desnudos para decir que Dios lo hizo así. Y por ahí por las redes sociales hubo un video que se volvió viral, porque ahora es una palabra clave ahora. Todo se vuelve viral. Donde una persona en una de esas marchas se vistió o tomó la apariencia de Jesucristo en una marcha de esa. Y el video también presenta cómo más adelante lo impactan y lo matan en medio de esa marcha. ¿Quién lo mató? Yo no sé, pero con Dios no se puede. El impío vive en estas cosas y se deleita. ¿Y sabe por qué? Porque tiene el entendimiento entenebrecido. Quizás para él eso está bien. El hombre natural no va a entender esto. Las cosas del espíritu pues son locuras. La mente corrompida. Ahora, si Dios nos ha rescatado de esa vida, ¿cómo es posible que yo me deleite en una televisión viendo cosas inmorales? ¿Cómo yo me puedo deleitar en una televisión viendo cosas que deshonran a Dios? ¿Cómo yo puedo aprobar lo que muchas personas con el entendimiento entenebrecido dicen que la palabra de Dios no se utiliza para esto? Que la palabra de Dios no llega a los corazones, que si no es la psicología, la Biblia no tiene. ¿Cómo yo puedo estar aprobando eso? ¿Cómo yo puedo estar diciéndole amén a eso? Si hoy día los que tienen el entendimiento entenebrecido son los que prevalecen en los medios de comunicación y los que le enseñan a muchas personas qué hacer y qué no hacer. Hermanos, es importante para nosotros entender que es de allí donde Dios nos sacó. Y dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El apóstol Pablo invirtió mucho tiempo en esta iglesia, enseñando la palabra. A tiempo y afuera de tiempo, dice la palabra. Él estaba allí en Éfeso, tomó tiempo, años, enseñando. Y él le dice, ustedes no aprendieron así de Cristo. Ese no fue el Cristo que yo le enseñé a ustedes. Esa no fue la palabra que yo le traigo a ustedes cuando fui allá. Ustedes no pueden andar como esos otros gentiles. Ellos viven la vida de pecado, ustedes no. Y dice allí, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Pareciera como que Pablo entonces está poniendo en duda lo que ya anteriormente él afirma, de que ellos oyeron y creyeron y que él le había enseñado la palabra. Por ahora dice, si en verdad le habéis oído. ¿Será que Pablo está tirando una indirecta? No, no está tirando ninguna indirecta. Hay otras versiones que lo traducen mucho mejor. Pues ciertamente habéis oído. Esa es la realidad y el sentido que él está diciendo. Porque dice allí claramente, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y después él dice, si en verdad le habéis oído. Por él fue allá y le presentó el evangelio. Él fue allá y le predicó la palabra. Y él mismo dice en el capítulo 1, versículo 13, en el cual, habiendo que oído, después que oyeron la palabra y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. Pablo está afirmando lo que ellos habían oído, afirmando lo que se le había enseñado, y lo que le está diciendo en pocas palabras, ustedes no han aprendido así a Cristo, pues ciertamente ustedes le han oído y han sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Ellos habían conocido la verdad. Ellos habían conocido a Cristo. Y es entonces allí donde Pablo introduce el proceso ahora de renovación. Pablo no introduce la renovación inmediatamente, cómo debemos renovarnos, sino que él presenta el grado tan terrible del pecado para ahora pasar a la necesidad de haber una renovación. Por eso, fíjense que Pablo es el maestro. Dios utilizó eso del apóstol Pablo para esto.
Porque fíjense lo que él hace en el capítulo 2. Presenta al hombre muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, él primero presenta lo terrible de la vida pasada y ahora dice, mira, es que Dios tuvo que tener misericordia, tuvo que tener un gran amor, porque nosotros no podíamos, era imposible. Por gracia sois salvos. Y ahora que él presenta esta vida de pecado, esta vida que no agrada a Dios, ahora él va a pasar al proceso de renovación, a un cambio radical que como iglesia, que como cristiano, cada uno de nosotros debe tomar en el día de hoy. ¿Cuántas veces usted ha leído este texto y quizás permanecemos iguales? Y quizás decimos lo mismo, hasta lo recitamos si es posible, pero es tiempo de hacer un cambio en nuestras vidas, hermano. Quiero que veamos ahora el proceso de renovación. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, lo que él mencionó anteriormente. En cuanto a eso que yo mencioné, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Un niño pudiera entender esto de otra forma. Imagínense ustedes, despojado del viejo hombre. Pero obviamente Pablo está hablando de la vieja naturaleza. Y él mismo lo define. Ahí no hay que especular mucho. Está hablando en cuanto a la pasada manera de vivir. Eso se explica solo. Despojaos es la primera palabra. Es el primer proceso de renovación. Despojarse. Despojarse es la imagen allí que se presenta de quitarse la ropa. Usted se quita la ropa por lo regular cuando se va a bañar. Y Pablo va a presentar ese mismo proceso cuando usted se quita la ropa, se baña y se viste de ropa nueva. Esa es la misma imagen que está en el texto. Y mírenlo ahí. Dice, despojados del viejo hombre, esa pasada manera de vivir. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está corrompido. Deseos que pueden parecer genuinos desde el punto de vista físico, pero son engañosos, son peligrosos, son corrompidos. Pablo dice que hay que despojarse del viejo hombre. Usted y yo, cuando venimos al Señor, tenemos que hacer algo que la Biblia nos manda a hacer: despojaos del viejo hombre. Y este asunto de despojarse tiene que ver con desechar, tiene que ver con quitar cosas que posiblemente usted esté arrastrando en su vida, que hay que despojarse de ellas. Posiblemente usted compara ese texto con Colosenses y le va a mencionar otra serie de pecados, pero piense en algo que usted está haciendo en su vida por la cual hay que despojarse. Todo lo que se llama pecado, según la Biblia, hay que despojarse. Dice allí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Está viciado. Nosotros venimos del mundo viciado con tantas cosas malas que Dios tuvo que regenerarnos. Dios tuvo que hacernos una nueva criatura. No de que vamos a arreglar una pieza, no, es una nueva criatura que Dios hace. Para que ustedes vean como cuando las cosas se rompen, hay cosas que no se pegan con ciertos pegamentos. Hay cosas que lo mejor es comprar otra nueva y punto. Porque va a seguir rompiéndose. Cuando el Señor nos llama, nos trae, nos hace una nueva criatura. Y yo no puedo estar entonces viviendo como yo vivía antes. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Venimos del mundo viciado de tantas cosas,
tantas estrategias para robar, para hablar mentiras. Venimos expertos en chisme, venimos expertos en tantas cosas y venimos aquí, estamos así con la boca cerrada porque el Señor nos ha enseñado a dominar nuestra lengua. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano todavía sigue en el chisme? ¿Qué pasa si un cristiano se deleita cuando alguien se cae y lo aplaude? Revise entonces su relación con el Señor, porque el que se agrada del pecado no puede decir que está despojado del pecado. Entonces, el primer proceso es despojarse, quitarse la ropa, esa inmundicia, todas esas cosas sucias que traímos del mundo. Y dice allí, renovaos ahora, en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, primero despojaos, quitarse la ropa. Renovado, ¿qué viene siendo? Bañarse. Y no es echarse agua y ya y salir corriendo. Bañarse. Y dice allí, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambio de pensamiento, cambio de actitudes. Pablo habla de la mente entenebrecida. Pablo habla de la vanidad de la mente. Y ahora dice que debemos de renovarnos. Debe de haber un cambio en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Porque ya yo me despojé del pecado. Yo no puedo pensar, yo no puedo alegrarme en el pecado. Mi mente tiene que estar conectada con la palabra del Señor. ¿Cómo yo voy a probar las cosas que agradan al Señor si todavía tengo una mente como la pasada manera de vivir, una mente igual? Sorprende ver o escuchar consejos que dan personas que están en la iglesia a otro cristiano. Entonces, ¿cómo fue que le dio ese consejo? ¿Y qué versículo buscó para eso? Que eso lo arrastra del mundo. Hay que despojarse de eso, hermano. ¿Usted cree que la Biblia, cuando una vez estuvimos hablando de Atalía, dice que Atalía, su madre, a su hijo, lo aconsejaba impíamente? ¿Cómo los padres aconsejan impíamente a sus hijos? De muchas maneras. ¿Usted cree que es posible que un cristiano le diga a su hijo, mira, al que te mire mal, pártele la boca en el curso y ven donde mí? ¿Hay cristianos que hacen eso? No, con esa vecina, mira, despojaos del viejo hombre, despojaos de la vieja mujer. Y dice allí, cambien su mente, sus pensamientos, sus actitudes deben ser totalmente diferentes a las que teníamos antes. Pero Pablo no se queda solamente en quitarse la ropa y darse un buen baño y llenar nuestra mente de la palabra de Dios, y que de ahí en adelante podamos comprobar y determinar las cosas buenas para el Señor, sino que ahora dice, vístanse. Usted no se quita la ropa, se baña y sale corriendo por la calle así, me bañé. Usted se pone ropa nueva. ¿O acaso usted se quita la ropa sucia, se baña y vuelve y se pone la ropa sucia? Yo no sé, por eso tiene un nombre. La gente le pone nombre a todo. El que hace eso, ya usted sabe. Pero Pablo está hablando de algo, de un proceso natural que todos hacemos. Y él utiliza figuras, imágenes, para que entendamos el mensaje. Así como usted se quita la ropa, despójese del pecado. De toda esa cosa que usted viene cargada, viciada, esa ropa sucia del pecado, quítesela. Ahora, báñese, porque no es que me quite la ropa y me quede ahí. Báñese, sumérjase, renueva su mente conforme a la palabra de Dios. Y dice allí, vestíos del nuevo hombre. Hay una ropa que usted y yo debemos de ponernos. Ya usted no puede ponerse la ropa del mundo. No es como que, un día soy cristiano y tiré la camisa en el closet y salí, hoy sí, mañana no. Eso no es así. El cristiano es cristiano donde quiera que vaya. Puede estar en la Cámara de Diputados, puede estar en donde quiera que sea,
en la calle, en un barrio, donde quiera que sea, usted tiene que estar vestido del nuevo hombre. Cuando estoy con personas influyentes de la sociedad, me he visto del viejo hombre. Y ahí yo soy chévere, ¿verdad? Ahí yo soy un cristiano chévere. Pero cuando voy a la iglesia, me pongo la ropa, me visto del nuevo hombre porque yo voy para la iglesia. Eso no es así, hermano. Nosotros somos cartas abiertas. Y los hijos de las tinieblas son muy sagaces. Y ellos saben cómo actúan los cristianos y saben qué hacer para sacar a un cristiano de su comunión con el Señor. Y a veces no te lo hacen entender o no te dan el conocimiento de que lo saben. Y están comentando por ahí atrás, míralo ahí. Por eso que yo no me convierto. Y di que es cristiano. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice allí, a raíz de esto, de este proceso, ¿verdad? De quitarse la ropa del pecado, la vieja naturaleza corrompida, viciada, de renovar su mente, bañarse, de vestirse, ponerse la ropa nueva creada para ser semejante a Dios. Ahora comienza a dar una serie de cosas que nos ayudan a entender realmente de qué se trata esto. Mira lo que él dice. Por lo cual, desechando la mentira. O sea, ese cambio de ropa, ese proceso, él lo va a ilustrar ahora de manera más rápida. ¿Me entendieron? Él ahora va a comenzar a sustituir, despojarse de cosas y ponerse otra. Desechando la mentira, quitarse la ropa de mentirosa, embustero. Y dice allí, hablar verdad cada uno con su prójimo, ropa de la verdad. Quitarse la ropa de la mentira, ponerse la ropa de la verdad. ¿Cuántas mentiras usted ha dicho? ¿La ha contado alguna vez? ¿O quién nunca ha dicho una mentira? Para decirle bienvenido y bienvenida. Hermano, todos nosotros de alguna manera u otra hemos mentido. Y como dice una frase por allí, un intento de engaño ya es una mentira. El usted fingirse algo, ya usted mintió. No hay ni siquiera que usar la palabra, ya usted mintió. Entonces, debemos dejar esa vida de fingimiento, esa vida de falsedad y hablar la verdad para conseguir un buen empleo. Un cristiano poner un currículum ahí que habla inglés perfecto, que llegó hasta el nivel no se sabe cuál, y cuando le hacen una entrevista, how are you? ¿Qué? Hablando mentira. Dice allí, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Y dice allí, porque somos miembros los unos de los otros, hermano, somos una familia, somos un cuerpo en el Señor. ¿Cómo hablarle mentira a mi hermano? Es hablarle al cuerpo de Cristo. Yo no puedo tomar la mentira como un hábito, como una costumbre. Que él se crea hasta la mentira, eso es pecado. Es un mitómano, eso es pecado como quiera. La mentira es mentira como quiera que se vea. Y dice, airaos, pero no pequéis. Es verdad que tenemos una naturaleza todavía caída, que hay situaciones en nuestra vida donde nos molestamos, pero que esto no lo llevemos a que nos controle. Por eso dice allí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La reconciliación debe tener lugar el mismo día. Ponerse el sol, no termine ese día sin reconciliarse con la persona. Dios conoce nuestro corazón. En la medida que usted le da el tiempo, más se va endureciendo. Y Dios quiere que usted se despoje inmediatamente de eso y tome la iniciativa. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice allí, ni deis lugar al diablo. El diablo aprovecha cualquier oportunidad para convertir esa ira, esa indignación, en una oportunidad, con una forma de rencor y resistencia al perdón. Eso es lo que hace Satanás. Convertir esa indignación, esa ira, porque tú le estás dando lugar al diablo, para que él ahora, y con que fulano te dijo esto, ¿verdad?
Hasta lo que no te dijo te hace pensar. ¿Para qué? Para que llegue al rencor. Y dice allí, el que hurtaba, no hurte más. El que hurtaba. Yo nunca he robado, sí. Te ha robado. De muchas maneras, quizás no se ha dado cuenta. Y dice, hurtar es tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, pero sin usar la violencia. Y robar, haciendo lo mismo, pero usando la violencia. Una es, ambas es quitarle lo ajeno al otro. Hurtar es sin que el otro se dé cuenta, le quité la cartera. Eso es hurtar. ¿No se dio cuenta? Robar es por la fuerza. Pero las dos cosas las hace el ladrón. El ladrón hurta y roba. El caso es tomar lo que no es suyo. ¿Usted sabe lo que un cristiano hay que robarse una Biblia? El Señor reprende. No, que esa es la Biblia que me gusta, que se quedó un día en la iglesia. Hay muchas cosas. El que hurtaba, no hurte más. Y dice, como él usaba sus manos para cosas que no agradaban al Señor, quitar lo ajeno, esa misma mano, dice allí, haciendo con sus manos, y ojo con esto, con sus manos, eso es una disciplina de por vida, con sus manos, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué bonito sería un cristiano que antes, en su vida pasada, robaba, era carterita, como le dicen mucho aquí, y que tenga una fábrica de donde se haga cartera. Qué interesante, ¿eh? Y haciendo con sus manos eso, y pensando, el Señor me sacó de esto. Yo que tanta cartera me robé, mira, ahora estoy enviando. Bueno, pues le está hablando de la obra con sus manos. Una mano laboriosa. Seguimos para ir concluyendo. Dice allí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo pudiera entonces decir, pues entonces no la diga, quédate con ella en el corazón. No. Es pecado también usted guardarlo ahí. Pero obviamente de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está corrompido, ¿qué va a salir? Palabras corrompidas, palabras de doble sentido. Y si a usted le agrada esa vida, esa forma de hablar, se va a sentar a ver una comedia dominicana y ver el doble sentido, y muchas veces de ahí aprende también a decir cosas que no son del Señor. Piense, ¿cómo yo me puedo sentar viendo un programa que están diciendo tantas cosas, malas palabras de doble sentido? Los pensamientos se alimentan de lo que vemos, de lo que nosotros escuchamos. Por tal razón, si usted quiere que lo que salga de usted sea para edificación, para bendición de los oyentes, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Eso es lo que debe de morar. Yo no puedo llenar mi mente de tantas perversidades que hay en el mundo. Es sorprendente ver la cantidad de cristianos viendo programas tan terribles como que nada ha pasado. El niño aquí, la niña aquí, la novela ahí y los episodios, bien, gracias. Nosotros no hemos aprendido así a Cristo, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y que tampoco esté en el corazón, hermano. A fin de dar gracias a los oyentes. ¿Usted cree que Dios se pone contento con nosotros hacer esto? De ninguna manera. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Retomando lo que dice el capítulo 1, versículo 14. Dios se entristece cuando andamos así, hermano. Si fuera una fuerza impersonal, como dicen otros, no se entristeciera. Pero como es una persona, se entristece. La pregunta mía es, si la Biblia presenta esto, el Espíritu Santo, que se entristece cuando nosotros vivimos así, ¿cómo está el Espíritu Santo con relación a su vida? ¿Puede decir el Señor, como dijo Jesucristo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia? ¿O se entristece? Pues analice y vea esto. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura. Hay que quitar el resentimiento, el enojo, la furia, la ira, esa indignación que nos domina muchas veces y que nos hace gritar. Es una cadena aquí. Ahí está hablando amargura, el enojo que te lleva, ese resentimiento, la ira, esa indignación que te lleva también, y la gritería, cuando ya la persona
pierde los estribos, es una explosión violenta y ya no aguanto más, porque es un desahogo la gritería ahí. Y la maledicencia, dice allí, es el lenguaje ofensivo, es el lenguaje que hace daño al otro, porque obviamente una persona airada, enojada, con amargura, gritando, ¿va a decir cosas bonitas? Maledicencia es lo que viene por ahí. Y dice allí, y toda malicia, toda disposición que se deleite en causar daños a otro, malicia. Y finalmente, hermanos, después de quitarnos toda esa ropa, Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, haga ese ejercicio cada día. Despójese del pecado. Renueve su mente a la luz de la palabra de Dios. Dígale al Señor, Señor, cambia esta manera de pensar. Cambia este pensamiento, cambia esta actitud en mí. Ayúdame, Señor. Pero no se quede ahí. Vístase del nuevo hombre. Vístase del nuevo hombre conforme a la verdad del Señor. El nuevo hombre está plasmado en la palabra del Señor. ¿Qué hace y qué no hace? Esa es la iglesia renovada que Dios quiere en este siglo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y que se glorifique en su iglesia bíblica cristiana, Ebenezer.